Y hay un tema clave del que tenemos que hablar, sin duda, doctora Alacuti, regla fiscal. No se habla más sino de eso por esos pasillos en las últimas horas, Isa. Y con mucha razón. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar aquí con ustedes. Y segundo, hay que tener en cuenta que la regla fiscal es un mecanismo que le da certeza a nivel nacional e internacional de un manejo macroeconómico estable, justificado y responsable. El hecho de utilizar una cláusula que es excepcional para su uso, sobre todo en temas de emergencia, en casos donde no existe esa emergencia, pues genera una preocupación importante, no solamente en los mercados internacionales, sino también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se debería estar proponiendo en este momento es cómo hacemos una austeridad del gasto para no incurrir en este proceso de una cláusula de excepción. ¿Esto qué lleva? Esto lleva a aumentar el riesgo país, esto llega a generar incertidumbre, esto puede aumentar el costo de la deuda colombiana y al mismo tiempo pues lleva a esa incertidumbre a generar una desconfianza para atraer la inversión. Doctora Alacuti, la última vez que se utilizó esta cláusula de escape fue en pandemia, es decir, nos estamos enfrentando a la misma gravedad de la situación fiscal de este país y está además el gobierno nacional aceptando ese desorden fiscal de los últimos años de su gobierno con esta cláusula? Sin lugar a duda, y lo hemos dicho de muchas maneras, que Colombia presenta una fragilidad fiscal que es preocupante, pero el mecanismo para poder salir de esa fragilidad fiscal se llama austeridad del gasto y unas finanzas públicas que vayan acorde con las necesidades del país, pero también con el gasto necesario que se tenga que incurrir. Y en ese sentido, pues es indispensable que Colombia logre generar una austeridad del gasto, que logre generar unas inversiones en aquello que hace un proceso productivo y acompañar con un proceso público-privado de inversiones que permita, a través de la confianza, a través de la certidumbre, pues, hacer acciones de inversión que le dé el cimiento a mediano y largo plazo. La Cámara de Comercio que usted preside además tiene mucho que ver con relaciones internacionales, la Cámara Colombo-Americana. Esta situación, el decreto, por ejemplo, que aumenta la ratefuente y que empieza a traer dineros futuros al año actual, el déficit fiscal, ¿cómo nos va dejando eso parado a nivel internacional? Más que a nivel internacional, pongámoslo a nivel nacional, la preocupación es enorme porque efectivamente estamos hablando que Colombia es un país que el 91% son microempresarios. Que usted le diga a un panadero, señor, usted no sabe cuánto va a vender, pero yo le voy a cobrar la retefuente de lo que usted todavía no sabe que va a vender, le quita la caja, porque eso es parte de la necesidad que tienen los microempresarios, que no tienen recursos que les sirva para poder hacer apuestas, inversiones constantes, sino que está muy medido y le dicen, le voy a quitar lo que usted tiene, lo que ya está medido, que usted pueda utilizar para inversión, lo voy a recibir yo gobierno y usted va a ver cómo hace para poder avanzar en su proceso productivo. Definitivamente es un problema que para el sector empresarial le quita viabilidad, es adicionalmente un proceso que realmente va a generar unas grandes preocupaciones y un proceso que hoy en día se está viendo de baja inversión que va a aumentarse y que no va a generar los cimientos de mediano y largo plazo porque le están quitando al micro, pequeño y gran empresario los recursos a poder invertir. Isa, perdón, hago una segunda pregunta acá porque me llama la atención lo que usted dice sobre el tema de inversión. La inversión el año pasado, la inversión extranjera directa bajó 15% más o menos. Si sigue bajando la inversión extranjera directa, si esta situación, un poco de incertidumbre jurídica para los inversionistas afecta que siga llegando inversión, pero además tenemos un déficit fiscal, un hueco grandísimo, ¿usted no cree que va a ser muy difícil salir de esa situación? Tenemos una particularidad y es que si bien ese es el escenario, también se tiene un incremento del consumo de una forma importante que ha mantenido ese crecimiento del país a unos niveles que para mi forma de ver no son suficientes. Nosotros no podemos acostumbrarnos ni tampoco decir que está bien un crecimiento de 2.3, 2.5, 2.7%. Colombia necesita crecer a más del 5-7%. Y en ese sentido es indispensable que no nos ajustemos a ese tipo de crecimiento y que más bien podamos trabajar en un proceso que genere acciones de inversión que son de mediano a largo plazo, que es importante, y perdónenme que me extienda un poquito en este tema, pero creo que es importante para todos los que nos están oyendo. El crecimiento de Colombia se da por el consumo en los hogares. El 80% es por el consumo, el 20% es por inversión. Ese 80% del crecimiento de los hogares, el 75% varía dependiendo del mes, puede oscilar entre 65, 75, ha llegado hasta 80%, se da por el ingreso que tienen las personas, principalmente salario. Si no hay
un proceso productivo, empresas que puedan generar empleo formal, pues efectivamente ese crecimiento va a ser limitado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y lo estamos viendo hoy en día en Colombia, que el crecimiento también se está dando es por un mayor proceso de informalidad, el autoempleo. ¿Y el autoempleo qué significa? Que las personas no están aportándole al seguro, no le están aportando a la salud, y ese crecimiento se ve limitado. Y el proceso también da a que el gobierno no tiene la capacidad de recibir para poder poner a servicio de las personas más necesitadas los recursos del Estado para poder generar un crecimiento sostenible. Entonces, yo creo que aquí hay un tema bastante de fondo que es indispensable corregir de forma rápida y no se corrige con una cláusula excepcional que es la que se está presentando, si eso es así, porque todavía no ha sido formalmente establecido, pero si eso es así, pues es importante tener la claridad de que esa cláusula no corrige las necesidades del país. Esa cláusula lo que va a llevar es a que haya más incertidumbre, más desconfianza. ¿Por qué? Porque no hay acompañando esa cláusula un tema de austeridad del gasto, que es la base y la estructura de las necesidades que tenemos para corregir el tema fiscal colombiano. Doctora Alacutir, ¿qué va a pasar en un par de años cuando un nuevo gobierno reciba? Y basémonos también en las discusiones que se están teniendo aquí, que son muy importantes sobre el futuro económico de nuestro país. Si no se arregla como le están intentando enmendar en este momento, ¿cómo se va a arreglar para Colombia la situación fiscal en un par de años? Va a ser bastante difícil porque definitivamente el hueco fiscal que hoy en día se encuentra, y es la razón principal por la cual se está haciendo esta cláusula excepcional, es grande, es un hueco que efectivamente a quien reciba el gobierno siguiente le va a tocar hacer un apretón muy fuerte de gasto, porque no hay forma realmente de lograr generar acciones que permitan crecer y al mismo tiempo reducir esa deuda con la cual hay un gasto desmedido de cierta forma que no tiene una austeridad ni tampoco se está haciendo en sectores que generen un proceso de productividad o de inversión que jalone otros sectores. Por ejemplo, si se hiciera un gasto en sectores como infraestructura, como vivienda, en sectores que son grandes jalonadores de empleo, pues ahí tendríamos un mecanismo que efectivamente está generando ingresos adicionales que va a permitir jalonar el crecimiento. Pero como el gasto no va a ese tipo de acciones, pues efectivamente no vamos a ver unos resultados positivos, vamos a ver un mayor problema fiscal el año entrante, y quien llegue a la presidencia de la República va a tener un problema de recursos relevantes. Hay otro tema que yo quisiera que conversáramos que se relaciona con todo esto, ¿no? Y es, hace unos días el prestigioso tanque de pensamiento de la Fundación Heritage publicó su índice de libertad económica. Colombia cayó y ha venido cayendo considerablemente en los últimos 3 años. ¿Cómo nos está afectando eso? Todo va a un mismo lugar y va llevando a que el país muestre un proceso de incertidumbre, y la incertidumbre no genera confianza, y al no generar confianza, el país tiene unas limitaciones para atraer inversión, generar inversión y al mismo tiempo que se dé un proceso de crecimiento constante en el mediano y largo plazo. Es una problemática de fondo, es estructural en este momento, donde se puede resolver con políticas públicas claras que acompañen el proceso productivo, no que busque quitar su viabilidad, que se generen reformas a través de consensos, que haya un proceso dentro de la institucionalidad, que se respete las libertades y que se respete también la independencia de poderes, que al mismo tiempo se trabaje mancomunadamente, que se den señales de confianza, porque definitivamente en este momento lo que está sucediendo es que cada una de las noticias que se están dando está llevando a que el país, como ya lo vimos en este rating, cada vez más se limita su proceso de ser un país donde los inversionistas y el desarrollo económico se ha visto como una oportunidad. Como quien dice, el dinero es cobarde. El dinero es cobarde. Doctora María Claudia, para despedirla, algo de lo que ha visto, de las conversaciones que ha sostenido acá, de lo que ha escuchado, ¿la tiene con optimismo? Pues yo creo que aquí lo que sí nos tiene con mucho optimismo es la resiliencia de los empresarios. Estamos viendo que aquí se ve el esfuerzo y la constante de los empresarios de seguirle apostando a Colombia. Estamos viendo que a pesar de este panorama que tenemos, hay oportunidades, y
también estamos viendo que dentro de este contexto no solamente hay oportunidades, sino que estamos aprendiendo a vivir dentro de una incertidumbre política que no lo habíamos tenido anteriormente y que estamos en ese proceso y que realmente la estamos recibiendo, asumiendo y echando para adelante. Cogiendo callo y resiliencia. Una Porque buena en forma medio de decirlo. todo, sí, el A callo Colombia de la los sacamos ahora empresarios. entre todos. Doctora Alacutir, gracias por estos minutos con Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes.